Hola, hola, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿Cómo doctor. estamos? Buen día. Ya se ve la presentación, por favor. Sí, ya se ve. ¿Sí? Ok. Bueno, miren, les había comentado la ocasión pasada que íbamos a ver, me parece, endocrinología del climaterio. Se me estaba pasando este tema de abordaje a la pareja infértil. La verdad es que pensé que ya lo habíamos revisado, pero bueno, checando creo que todavía no lo vemos. Entonces, vamos a platicar rápido de esto. Es un tema un poquito largo, es algo repetitivo con respecto a lo que ya hemos platicado con respecto al ciclo menstrual, a toda esta situación de la ovulación. Entonces, vemos este tema y posteriormente abordaremos lo que es endocrinología, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a al tema anterior que fue mimatosis. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a continuar con esto. Fíjense, este es una de las situaciones por las que generalmente también nos acuden a la consulta de gineco, porque pues el problema de infertilidad no es relativamente frecuente, ¿no? Y desde luego tiene que ver con todo esto que ya hemos platicado, con trastornos del ciclo menstrual, problemas de anovulación, amenorrea, endometriosis, incluso miomatosis uterina, aunque como ya comentamos la ocasión pasada, pues los miomas no son como una causa tan frecuente de infertilidad, sin embargo, también está asociado a alteraciones en cuanto a la fecundación. Entonces es importante que sepamos abordar a estas pacientes para que, digamos que no pase lo que frecuentemente sucede con muchas parejas, ¿no? De repente, pues se lleva mucho tiempo todo este abordaje. Por sí es un poquito lento el abordaje de la pareja infértil, pero evitar que estén brincando de un lado a otro y que cada que llegan a una nueva consulta, pues estemos pidiendo laboratorios, nuevos estudios de imagen y que finalmente las parejas pues llegan al momento en el que se desesperan y bueno, pues a veces no les solucionamos el problema por el que van, cuando a veces puede ser algo relativamente sencillo, ¿sale? Entonces, pues desde luego es importante que ustedes los estudios que soliciten vayan enfocados a una sospecha diagnóstica. Pues para evitar lo que siempre les he comentado, ¿no? Estar pidiendo perfiles hormonales que a lo mejor no me pueden orientar hacia el diagnóstico o pedir estudios que a lo mejor sin saber para qué los pedimos, bueno, pues a veces nos reportan otra cosa que nos pueden, digamos, desviar en cuanto al tratamiento o al diagnóstico. ¿Sale? Eso es importante que conozcan el concepto de infertilidad. Anteriormente se consideraba infertilidad o bueno, más bien se considera como la incapacidad para concebir tras un año de relaciones sexuales sin protección, ¿sale? Este concepto de infertilidad y esterilidad actualmente ya se considera como como un solo concepto, ¿no? Antes se diferenciaba entre infertilidad y esterilidad. Esterilidad es la incapacidad de poder lograr embarazo y la infertilidad aquellas que sí lograban embarazo pero que no llegaban a término, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ahora ya se considera un solo término que es infertilidad o esterilidad, se refiere exactamente a lo mismo. Es la incapacidad para concebir tras un año de relaciones sexuales sin protección anticonceptiva, ¿no? Eso es importante. Un año de relaciones sexuales de forma regular, desde luego, y en esto se clasifica como primaria y secundaria. La primera es aquellas que nunca han logrado embarazo, ¿no? Y la secundaria, aquellas que sí han logrado embarazo, pero que no llegan a ser viables o que lleguen a término. Ahora, es importante, bueno, ya abordaremos ahorita la parte de la semiología del abordaje en estas pacientes, pero que consideren también a la pareja, o sea, el factor masculino. Acuérdense que todo esto interviene tanto el factor masculino como el factor femenino, ¿sale? La fecundabilidad es la probabilidad de que se produzca en un solo ciclo un embarazo, ¿no? Y esta es relativamente baja, de un 20 a un 25%, es decir, que digamos que en aquellas pacientes que tienen una relación sexual y a la primera se pueden lograr embarazo en la primera relación sexual. ¿Sale? Entonces, abusados, ustedes que están jóvenes, que de repente pues tienen esos encuentros ocasionales,
pues vean el porcentaje de probabilidad de embarazo en aquellas pacientes sanas, ¿no? Entonces, abusados con eso, siempre es importante tener protección, algún método anticonceptivo, y este término de fecundabilidad se refiere a esa posibilidad de que puedan embarazarse en la primera relación sexual en un solo ciclo, ¿de acuerdo? Y no es tan bajita, es hasta de un 25%, ¿de acuerdo? La fecundidad se refiere a aquellas que logran embarazo, pero que llegan a un producto a vivo y a término y que es viable, desde luego, ¿no? Entonces, vean, estos términos también es importante que los conozcamos, ¿vale? Miren, más o menos en el lapso de un año, parejas que están totalmente sanas, alrededor del 90% de las parejas jóvenes y que no tienen ninguna alteración aparente, y bueno, se consideran sanas, conciben alrededor del plazo de un año. Es decir, en un año la gran mayoría de las parejas logran embarazo, ¿no? Sin embargo, hay un porcentaje que abarca desde un 10 a un 15% que no logra embarazo y son las que acuden con nosotros a la consulta, pues para iniciar el protocolo de estudio y desde luego buscar la causa aparente de la infertilidad. La fertilidad máxima de la mujer aparentemente se alcanza, digamos que entre los 24 a los 26 años, aparentemente es cuando más alcanzan esa etapa de fertilidad y desde luego a partir de los 30 años empieza a declinar. Y mucho más declina esta capacidad de fertilidad después de los 35 años. Entonces, vean, este rango, por eso es que se recomienda el embarazo entre los 24, 25 años de edad hasta los 35 años de edad. Antes de esto, la probabilidad es baja, sin embargo, no quiere decir que no se puedan embarazar. Digamos que este periodo de fertilidad es mucho mejor y más alto en estas etapas de vida, ¿sale? Tampoco quiere decir que después de los 35 años de edad no vaya a haber fecundación. Acuérdense que mientras haya ciclos menstruales, a pesar de que la paciente ya esté en esta transición a la menopausia, a la perimenopausia, mientras siga sangrando, estas pacientes tienen la posibilidad de que haya ovulación, ¿sale? Y entonces existe esa posibilidad de embarazo, ¿sale? Vean, el porcentaje de mujeres de estériles de acuerdo y en función de la edad, ¿no? Las que no se logran embarazar alrededor en este periodo de edad, ¿no? Entre los 20 y 24 años de edad, va aumentando conforme va aumentando la edad, esta probabilidad de lograr embarazo. Después de los 40 años, pues desde luego que ya es muy difícil que logren embarazo, sin embargo, tampoco se exime esa posibilidad de embarazo. ¿Sale? Bueno, desde luego, todas estas situaciones en cuanto a la disminución de las tasas de natalidad y fertilidad, pues también ha influido toda esta situación actual en la que nos encontramos, ¿no? Desde luego, la mujer desempeña cada vez un mayor papel en cuanto a los roles de trabajo y todas estas situaciones que se han dado recientemente. Entonces, pues desde luego esto implica que las mujeres estén interesadas en mayor educación y desde luego hacer estudios de licenciatura, posgrados y doctorados, incluso en algunos de los casos, muchos de los casos, y que esto hace que de alguna manera se vaya postergando la posibilidad de embarazo, ¿no? Entonces lo vemos muy frecuentemente en nuestras mujeres. Digo, ustedes que están estudiando medicina, nuestras mujercitas, están estudiando medicina y esto implica, al menos aquí en la UAP, son 6 años de licenciatura, más su año, 5 años de licenciatura, más su año de internado, más su año de servicio social, ya son 7 años que se avientan en una licenciatura, ¿no? Más quien quiera hacer alguna especialidad, son 3 años más quien quiera hacer alguna subespecialidad, son de 2 a 3 años más. Entonces, eso se posterga y de alguna manera esto ha incrementado esta posibilidad de que el deseo de fertilidad pues se va haciendo cada vez a edades mayores. Y como ya vimos, pues a mayor edad, mayor dificultad de embarazo se va condicionando, ¿sale? Desde luego, pues esta situación de contraer matrimonios y desde luego la frecuencia del divorcio, pues incrementa que haya disminución en las tasas de natalidad y fertilidad, ¿no? También se atribuye mucho a la mejoría de los métodos anticonceptivos, ¿no? La cuestión es utilizarlos. Sin embargo, esto es cuestión también de educación y de estar insistiendo en nuestra población, pues el que utilice esos métodos anticonceptivos. A veces no lo logramos, ¿no?
Y sucede que a veces en las parejas que no quisieran embarazo, sí se embarazan, y las pacientes que buscan embarazo, pues no logran embarazo, ¿no? Es una situación así. Entonces, se ha visto que los métodos anticonceptivos han mejorado su efectividad, como ya mencionábamos en la clase de anticoncepción, pues ese índice de PER, pues ha ido mejorando y esta situación hace que logren menos embarazos, haya menos falla en cuanto al uso de los anticonceptivos. Y desde luego, pues por de razones diversas, a veces ya las parejas consideran postergar aún más el embarazo, ¿no? Sobre todo por toda esta situación también en cuanto a que, pues, disminuye estas tasas de matrimonio, han aumentado la frecuencia de divorcios, y bueno, todo va muy de la mano también con la situación de la educación y el deseo de trabajo por parte de nuestras mujeres, ¿no? Y desde luego, pues la situación actual también condiciona que de alguna manera las familias sean más reducidas, ¿no? Sabemos que las situaciones económicas, sociales, pues cada vez complican más el hecho de un embarazo. Y yo, por ejemplo, tengo dos hijos, ¿no? Y yo a veces digo, trabajo mañana, tarde, noche, y siento que apenas si me alcanza la lana para eso, ¿no? Entonces digo, pues hay familias que a lo mejor el ingreso es mucho menos y pues desde luego que eso influye en la decisión de tomar o tener menos o hijos o familias más pequeñas, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones influyen en que disminuyan estas tasas de natalidad y fertilidad. Y desde luego, pues hay familias que desde un inicio deciden el número de hijos y prefieren tener uno o dos hijos y máximo, o a veces incluso ya no hijos, ¿no? Entonces, eso ya depende también de las condiciones de cada relación en pareja. Acuérdense, esto es súper importante que no se les olvide, ¿sale? Siempre, siempre, siempre que abordemos a nuestras parejas infértiles, tiene que ser en pareja. No tiene, habitualmente y desafortunadamente casi siempre quien va a consulta es la mujercita, ¿no? Entonces, siempre en estas cuestiones de infertilidad tenemos que involucrar al factor masculino, ¿de acuerdo? Entonces, siempre dentro de estas causas de infertilidad hay dos factores, el factor masculino y el factor femenino, ¿sale? Y dentro del factor femenino consideramos estos cuatro factores, tanto el factor ovárico, el factor cervicuterino, el factor tubárico y el factor uterino. Y ahorita vamos a ir desglosando cada uno de estos factores, pero acuérdense que son en total 5 factores los que tenemos que abordar en esta paciente, en esas pacientes con problemas de infertilidad, considerando el factor masculino y dentro del factor femenino estos 4 factores. ¿De acuerdo? Miren, esa es como la prevalencia relativa de las causas de infecundidad. Vean el factor masculino, hasta en un 45% como causa de infertilidad. Entonces, digamos que prácticamente es la mitad como causante del factor masculino. El problema es que todavía encontramos en nuestro medio varones que no permiten que se les estudie porque, digamos que no consideran que ellos pudieran ser la causa de la infertilidad. Me ha tocado parejas que les solicitamos algún estudio del varón y no lo permiten. Entonces, pues desde luego, si ya abordamos todos los factores y no logran embarazo, bueno, pues tenemos que considerar necesariamente el factor masculino, ¿no? Entonces, vean, el puro factor masculino está en un 45%, la combinación de ambas en un 10% y el factor femenino exclusivamente hasta en un 55%, de un 40 a un 55%. Entonces, prácticamente es la mitad y la mitad, ¿no? Entonces, esto es siempre importante considerar ambos factores. Y desde luego hay causas no explicadas, que son las que difícilmente logran embarazo y que tenemos que recurrir a otras técnicas para lograr embarazo o bien, incluso, pues ya platicaremos hasta del propio, considerar situaciones como adopción y situaciones de ese tipo, ¿no? Entonces, vean, hablando exclusivamente de causas de infertilidad en la mujer, es decir, de este 55% o 40 al 55% como causas de infertilidad en el factor femenino, en la mujer, vean las causas de infertilidad.
La principal causa, una de las principales causas es la disfunción ovulatoria, es decir, hablemos de anovulación crónica, hasta en un 40% como causas de infertilidad. Entonces, muy frecuentemente a nuestras pacientes nos llegan con perfiles hormonales, nos llegan con ultrasonidos, nos llegan con tantas cosas, y si no descartamos la disfunción ovulatoria, pues desde luego siendo como la causa principal de infertilidad en el factor femenino, pues este, siempre tenemos la obligación de estarla buscando necesariamente. El factor tubo ovárico y tubo peritoneal, pues también influye, vean, hasta en un 40%. En estas, en el factor femenino ocupan el 80% como causas de infertilidad. Hay causas no explicadas, como ya mencionamos, y bueno, algunas combinaciones de disfunciones ovulatorias, contubáricas y algunas otras situaciones que vamos a ir considerando, pero debemos de considerar estas dos principales causas como infertilidad. Por ejemplo, a ver, yo les pregunto, de causa de disfunción ovulatoria, ¿cómo qué causa podría ser en la paciente que yo creo que todas las clases lo menciono, ¿no? ¿Cómo qué causa podría ser? Despierten. A ver, una causa de disfunción ovulatoria. Por ejemplo, de anovulación podría ser Ajá. pacientes con obesidad o en estrés. Exacto, ¿no? Digamos ahí, por ejemplo, obesidad puede ser una causa de ovulación crónica, ¿no? Ya decíamos que esto puede condicionar que haya producción de estrógenos de forma periférica, pero que además pueda estar asociado a resistencia a la insulina, problemas metabólicos, ¿no? El estrés que bloquea a nivel del sistema nervioso central la liberación pulsátil de GnRH. Otra causa de ovulación, ¿cuál pudiera ser? En las pacientes anoréxicas, Pues anoréxicas también puede ser, trastornos alimentarios. ¿Qué más? Podría ser Una- también síndrome de ovario poliquístico, profe. el ovario poliquístico, acuérdense que este síndrome de ovario, desde luego, es como la consecuencia final de todas estas causas de anovulación. Sin embargo, bueno, lo consideramos como una disfunción ovulatoria. Otras causas que son comunes y que a veces no las consideramos, y ya también lo vamos a mencionar, pues es hipotiroidismo, problemas tiroideos, ¿no? Ya les mencionaba que estos son causantes incluso de amenorreas, problemas de prolactinas, ¿no? Que pueden condicionar inicialmente anovulación y fases lúteas deficientes, y en casos ya sostenidos de hiperprolactinemia y niveles altos de prolactina, desde luego está asociado incluso hasta menorreas, ¿no? Entonces, debemos considerar todas estas disfunciones ovulatorias. El factor tubárico, ¿cuál pudiera ser una causa de factor tubárico? Y que apenas lo vimos. Tubo peritoneal, como causa de infertilidad, y que es una de las causas muy asociadas a infertilidad. Creo que apenas fue el día de esta patología. Endometriosis. Endometriosis, efectivamente. Aparte de que ya mencionamos que la endometriosis tiene que ver con baja receptividad a nivel del endometrio y que está asociada a pérdidas gestacionales recurrentes, la endometriosis condiciona que haya alteraciones anatómicas por las adherencias que condiciona el propio sangrado que se forma fuera de la cavidad uterina, ¿no? Y eso hace que se vea alterado, que se obliteren las alpinges y que de alguna manera esto ocluya el paso del óvulo y, bueno, desde luego el espermatozoide y que no se permita la fecundación, ¿no? Además de la baja receptividad que tiene el endometrio en pacientes asociados a endometriosis, pero también pacientes con enfermedades pélvicas inflamatorias, pacientes que han sido sometidas a procedimientos quirúrgicos a nivel de hueco pélvico, pues esto puede generar adherencias y modificar la anatomía de las alpinges y obliterarlas, ¿no? Y otra causa que nosotros condicionamos como factor tubárico, bueno, pues esas pacientes que han sido sometidas a oclusiones tubáricas bilaterales o procedimientos quirúrgicos como embarazos ectópicos, ¿no? Que también condicionan sangrado y que a veces hay que hacer salpingectomías y que, bueno, a veces durante todo este proceso
de sangrado en un embarazo ectópico puede modificar la anatomía de la salpinge contralateral y condicionar problemas de obliteración a nivel del factor tubovárico. Y bueno, estas condiciones, por ejemplo, peritonitis, también pueden modificar la anatomía. Y bueno, esto es más que nada obstructivo, ¿no? Entonces es importante que lo consideremos nosotros en estas pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, yo les decía, y esto es, insisto mucho en esto, esta evaluación de la infertilidad tiene que ser siempre en pareja, ¿sale? Si va únicamente uno de los dos, y generalmente va la mujer, y bueno, nosotros como ginecólogos siempre nos van pacientes mujeres, pues es importante que se aborde en pareja, insistir en que acuda la pareja, pues para abordar estos temas y tratar de explicarles a ambos y hacerles saber que no solamente la mujer es la única causa de problemas de infertilidad, ¿no? Entonces, tiene que estar enfocada sobre 4 objetivos. Identificar y corregir las causas concretas, ¿sale? Pensando cuál es la causa más frecuente de infertilidad, ¿no? Sabemos que son disfunción ovulatoria, sabemos que es factor tuboperitoneal, pues tenemos que enfocar inicialmente nuestros estudios a eso. Desde luego, proporcionar información exacta. Sí, es decir, no podemos pedir estudios si nosotros todavía saber en cuál pudiera ser la sospecha diagnóstica. Entonces, nuestra obligación es ir pensando en algún diagnóstico y sobre de eso estar solicitando estudios y de acuerdo a la propia historia clínica de la paciente o de los pacientes, ¿no? Pues para que de esta manera proporcionemos la mejor información a estos pacientes. Proveer de apoyo emocional a la pareja, bueno, desde luego es importante porque esto genera mucha ansiedad en las relaciones en pareja y esto a veces a largo plazo pues sí genera incluso problemas en pareja. Entonces esto es importante también hacerles saber que esto puede ser un proceso largo. Sin embargo, hay pacientes o parejas que ya llevaron muchos años de intentos de embarazo y van de un lado, van del otro y no logran éxito. Entonces, estas parejas sí tenemos que apresurar esos estudios y desde luego, si encontramos la causa, bueno, pues tratarla inmediatamente y iniciar todas estas situaciones como para lograr embarazo, ¿sale? Pero cuando ya encontramos, si es una causa en la cual no se puede revertir el problema de infertilidad, bueno, pues en esos pacientes tenemos que platicar que existen otras alternativas de manejo, como puede ser incluso lo que ya les comentaba, ¿no? La adopción es una alternativa que a veces no se considera como pareja y eso lo podemos proponer incluso cuando tratamos o buscamos todas las causas de infertilidad y no logramos embarazo, ¿vale? Desde luego tenemos que ver el modo de vida y los factores ambientales en estos pacientes porque esto puede influir. Ya decíamos, una de las causas de infertilidad, comentaban, pues puede ser la obesidad, ¿no? Entonces tenemos que vigilar el índice de masa corporal, el tabaquismo que está asociado mucho a la reducción acelerada de folículos, ¿no? Entonces esos pacientes que les gusta fumar y que en algún momento de su vida desean embarazo y que a lo mejor empiezan o intentan embarazo en etapas tardías de su vida reproductiva, pues bueno, desde luego esto reduce la posibilidad de embarazo porque hay un decremento acelerado de folículos, ¿no? Desde luego, pues eso está asociado a anomalías de la menstruación y también el tabaquismo está asociado a mutagénesis de los gametos. Entonces es importante, cuando hay alteraciones genéticas, también sabemos que existen esos mecanismos de selección natural que de alguna manera van a condicionar que cuando nuestro propio organismo detecta algo no viable, bueno, pues incluso va a haber pérdidas gestacionales, ¿no? Entonces, desde luego el tabaquismo está asociado a problemas de infertilidad, el uso de algunos, de marihuana también está asociado a que se inhiba a nivel del sistema nervioso central la liberación de GnRH y como consecuencia puede inhibir la ovulación y subsecuentemente, bueno, pues todas estas situaciones de alteraciones en cuanto al ciclo menstrual, ¿no? También se ha visto que la cocaína, la ingesta de cocaína afecta a la espermatogénesis y también puede condicionar enfermedades tubarias, ya que esto condiciona que haya menos movimiento a nivel de los cilios del, a nivel de los cilios de la tuba y como consecuencia, bueno, pues el transporte del óvulo
a través de la misma, de la misma salpinge, pues es un poco más complicado. Incluso está asociado el uso de cocaína a embarazos ectópicos, ¿no? El consumo de alcohol, menor calidad de semen, y generalmente pues también puede estar asociado a impotencia. El consumo de cafeína está muy asociado a abortos recurrentes, sobre todo en más de 250 miligramos por día. No sé si ya les había preguntado, pero ¿a cuánto corresponde a 200 miligramos de cafeína al día? Es pregunta. Como a una taza, ¿no? Alrededor de 2 tazas al día, ¿sale? Entonces, digamos que, bueno, pues eso ya también depende de la cantidad de cucharadas de café que le coloquen a su taza, ¿no? Pero más o menos, en promedio, el 250 miligramos de cafeína corresponde a 2 tazas por día. Entonces, aquellos pacientes que también consumen de forma importante café, refrescos de cola, pues esto de alguna manera también puede estar asociado a problemas de infertilidad, ¿no? Desde luego, esos pacientes, y es pacientes son varones, es que están expuestos al calor radiante, a metales pesados, herbicidas, pesticidas, hidrocarbonos clorados, todas esas cuestiones que se asocian a sustancias químicas también pueden condicionar infertilidad, ¿no? Entonces, esto es importante que lo consideremos, pues, para dar orientación a estos pacientes y que puedan estar asociados ya sea a que no logren embarazo o que lo logren y que haya pérdidas gestacionales. Entonces, la probabilidad de tener un hijo vivo se reduce un 5% por año. Es decir, aquellas parejas que en un año no logran embarazo y al siguiente año no logran embarazo y al siguiente año no logran embarazarse, pues desde luego esto va reduciendo la posibilidad de embarazo y incluso llegando hasta ser un 15 o un 25% por cada año añadido, ¿no? Es decir, esas parejas que intentan embarazo con relaciones sexuales de forma regular, sin método anticonceptivo y no logran embarazo y al año siguiente tampoco, bueno, pues va aumentando esta probabilidad de que disminuya la posibilidad de embarazo, ¿sale? Ya les decíamos que sí puede haber embarazos espontáneos en un lapso de 3 años. Sin embargo, cuando no se logra en este periodo de los 3 años, durante los 3 primeros años de relaciones sexuales regulares, sin método anticonceptivo, pues desde luego el pronóstico va disminuyendo en relación a esta probabilidad, ¿no? Porque conforme va pasando el tiempo y cada año, pues va siendo menos la posibilidad de embarazo. Deme 2 segundos, no me 2 minutitos. Aguánteme tantito, por favor. Listo, ya estoy por acá. Bueno, entonces, digamos que siempre en esas pacientes que ya llevan, como ya les comentaba, muchos, digamos, intentos de embarazo, ya acudieron a diferentes médicos, bueno, pues es importante ofrecer atención inmediata en estas pacientes
sobre todo en las que ya tienen edades mayores de 35 años de edad, porque bueno, ya comentábamos que los folículos van reduciendo en estas edades de vida, entonces es importante que inmediatamente se les dé atención. Y ahí es cuando en estos pacientes sí tenemos que ya solicitar todo este set de estudios que a veces tendríamos que hacerlos de forma, digamos, secuencial, ¿no? Es decir, primero descartar problemas de anovulación, problemas de tubo ovárico y bueno, irlo haciendo de forma secuencial y no todo en un solo jalón, ¿no? Sin embargo, en estos pacientes que son mayores de 35 años de edad, sí es válido hacer y solicitar todo este set de estudios, ¿vale? Porque ya estamos sobre el tiempo y porque la probabilidad de embarazo cada vez se va reduciendo más, ¿sale? En cuanto a esos pacientes también, desde luego que encontramos irregularidades del ciclo menstrual de cualquier tipo, pues también tenemos que empezar a abordar y descartar todas esas situaciones de anovulación que ya que mencionábamos, pacientes con infecciones pélvicas, ¿no? Hablemos de peritonitis de cualquier tipo, pacientes con antecedentes de enfermedades pélvicas e inflamatorias, aquellas pacientes, como ya les mencionaba y que ya ustedes comentaban como una causa de infertilidad, endometriosis, es importante ofrecer atención de forma rápida e inmediata porque estos pacientes es más complicado lograr embarazo entre más tiempo pasa, ¿sale? Y desde luego, en el varón, pues tenemos que identificar que no hay alteraciones a nivel de una espermatobioscopía que nos indique que el semen tenga mala calidad, ¿no? Siempre pues debemos de ver si hay gestaciones previas, si ya hubo embarazo, si no hubo embarazo. En las pacientes y en la pareja debemos de preguntar si es la misma pareja sexual o es una pareja sexual diferente, ¿no? Si el varón ya tuvo hijos o no tuvo hijos. Acuérdense que la paternidad es un acto de fe, entonces pues uno se cree que realmente ya somos papás y a lo mejor ni siquiera lo somos, ¿no? Entonces siempre es importante valorar esta situación de la parte del varón, si es que ya tuvo hijos o no tuvo hijos, si la pareja también o el factor femenino ya hubo embarazos o no hubo embarazos. Desde luego, pues ya decíamos que la ciclicidad de la menstruación, no siempre el hecho de que sean cíclicas, indica que hay ovulación, sin embargo, está más asociado a pacientes ovuladoras que en las que tienen alteraciones en cuanto al ciclo menstrual. Ver la frecuencia coital y posibles disfunciones sexuales. Esto es importante porque, miren, me ha tocado pacientes que de repente llegan conmigo y me dicen, oiga, doc, y sobre todo esos pacientes que llegan solitas, me dicen, oiga, doc, es que yo pues ando buscando embarazo, pero ya llevamos 2, 3 años de casados y no he logrado embarazarme, ¿no? Y entonces, bueno, ya dentro de parte del interrogatorio, pues tú le preguntas de pues, dónde está la pareja, y entonces me dices, ¿sabe qué? Mi pareja pues es chofer, anda viajando pues 2, 3 veces, 2, 3 meses fuera de la ciudad, y yo lo veo cada 2 o 3 meses, pues cada que viene de sus viajes, ¿no? Entonces, pues ahí puede ser una causa de infertilidad, la frecuencia coital, en qué periodo del ciclo están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Porque a lo mejor coincide en un periodo en el que todavía ni siquiera se da la ovulación, y esos detalles a lo mejor parecen no tan lógicos, pero sí son lógicos, ¿no? Es decir, ya tendríamos que valorar de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual cuando están teniendo relaciones sexuales, ¿no? Porque también eso puede ser una causa de infertilidad. Desde luego, ver si hay disfunciones sexuales o no, ¿no? Y esto también hay que valorarlo en cuanto a la relación en pareja, porque también se debe dar tratamiento para eso. Si hay antecedentes de cirugías como enfermedades pélvicas inflamatorias, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Todo esto, pues desde luego puede generar alteraciones anatómicas y como ya observamos en las diapositivas previas, el factor tubo peritoneal es bueno, es junto con el factor ovulatorio, las principales causas de infertilidad en la mujer, ¿no? Desde luego, como ya vamos a ver, todo esto implica que haya un cervix normal, un útero normal, trompas normales y desde luego ovarios funcionales. Entonces, si hay citologías anormales, bueno, pues también nos puede hablar de procesos infecciosos que de alguna manera no permitan una capacitación adecuada del espermatozoide y condicionar también problemas de infertilidad, ¿no? Alergias, medicamentos, desde luego la ocupación y lo que ya mencionamos, el uso
o la ingesta de marihuana, cocaína, cafeína, todas esas cuestiones que de alguna manera también pueden influir en problemas de infertilidad. Desde luego, pues hay que descartar defectos congénitos, retraso psicomotor, esos pacientes que presentan menopausia o falla ovárica prematura, enfermedades tiroideas, galactorrea asociada a hiperprolactinemia, hirsutismo, dispareunia, ¿no? La dispareunia frecuentemente asociada a problemas de endometriosis. Eso tenemos que buscar y preguntar intencionadamente en los pacientes, ¿vale? En la exploración física ya decíamos que el índice de masa corporal es muy importante. Pacientes, el exceso de peso y pacientes con poco peso para la talla también están asociados a problemas de infertilidad. Hay que explorar la glándula tiroides, ver a nivel mamario que no haya secreciones, ¿no? Y ver si realmente esto está asociado a problemas de hiperprolactinemia, ¿sale? En el abdomen, pues ver la presencia de dolor, la presencia de masas, ¿no? Anomalías a nivel vaginal, secreciones vaginales, alguna situación que condicione alguna infección, ¿no? O que sugiera procesos infecciosos severos como enfermedades pélvicas inflamatorias. Hacer un tacto y exploración bimanual, explorar el cérvix, la presencia de masas, dolor o masas a nivel de fondos de saco, ¿no? Que sugieran alguna enfermedad secundaria que pueda condicionar problemas de infertilidad, ¿sale? Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna duda, chavos? ¿Alguna pregunta? Bueno, No, vamos a... doctor. Ajá, ¿alguien No, más? no, ¿Alguien? no, estoy bien. ¿No? Ok, vamos a dejarla aquí, chavos, ¿sale? Me parece que el día lunes es festivo, ¿verdad? Así es, doctor. Bueno, entonces, Sí, doc. si no hay inconveniente, los veo el miércoles, por favorcito, nos escuchamos el miércoles. Ya cualquier situación, pues ahí me van haciendo saber sus dudas, ¿de acuerdo? Nos vemos el miércoles, Sí, por favor. Gracias, doctor. Hasta doctor. luego. Cuídense mucho, buen fin de Doctor. semana, buen puente, no Gracias, tomen doctor. mucho, diviértanse. Saludos a todos. Gracias, doc. Gracias, doctor.